Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer el tema de la unidad 3, producción de empresas de servicios de salud. Mi grupo está conformado por Ángela Castro y quien les habla, Andrea Pérez. En primer lugar, vamos a identificar qué es la teoría de la producción. Entonces, esta nos dice que hace parte del estudio microeconómico, ya que el objetivo de todas las empresas siempre va a ser generar utilidades. Es por eso que es importante analizar las decisiones, permite conocer los mecanismos eficientes de producción para el uso de sus recursos y mayor rentabilidad. Proceso y modo de producción. Entonces, en esta parte ya identificamos que es conveniente tener en cuenta que la cantidad de factores utilizados pueden ser modificados a través del tiempo. Entonces, puede ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo es un periodo en el que no se puede modificar la cantidad utilizada de los factores productivos. Es decir, la empresa no tiene la capacidad para aumentar el número de máquinas ni ampliar el edificio. Y a largo plazo la cantidad de recursos puede variar. La empresa estaría en capacidad de ampliar su edificio, adquirir nuevas máquinas y esta decisión tiene un gran impacto económico en la empresa. Procesos y modo de producción. Aquí identificamos que Mars en su análisis estudia los siguientes tipos de modo de producción. Entonces, primero está la comunidad primitiva, que es producir medios indispensables para sobrevivir a base del trabajo colectivo. De esta modo identificamos el tema de producción en la edad primitiva. Ya después pasamos al esclavismo, que la producción del excedente económico es apropiado por los esclavistas mediante la explotación de las personas que estaban a su cargo. Ya después pasamos al feudalismo, que es en forma de renta feudal realizada en explotación a los campesinos y a las diferentes tierras. Ya tenemos también el socialismo, que es el desarrollo de la producción teniendo un objetivo de mejoramiento continuo de las condiciones de la sociedad. Y por último está el capitalismo, que es el empobrecimiento relativo de los obreros a medida que se aumenta la riqueza, disminuyen los obreros y aumentan los propietarios de propiedades. Producción y productividad. Entonces, este es el proceso en el que se combinan diversos insumos con el objetivo de entregar un bien final para llevar al mercado y satisfacer su demanda. Insumos o factores de producción. Entonces, aquí encontramos que son aquellos recursos, bienes o servicios que se utilizan para llevar a cabo el proceso, un proceso productivo. La función de producción, entonces esta es una ecuación matemática que nos indica la cantidad máxima de producción que se puede obtener de un determinado tiempo, máquinas o horas de trabajo. También tenemos la parte del capital, que se entiende como el conjunto de bienes acumulados en manos de una persona. Entonces, pues el capital es como todo lo que tenemos en una empresa que se logra por el trabajo. Aquí también encontramos la parte del trabajo, que es la actividad ejercida por el hombre cuyo fin es transformar y adoptar los bienes de la naturaleza para satisfacer las diferentes necesidades que se presentan. La fuerza de trabajo es la capacidad individual de cada obrero para desempeñar una tarea. En esta situación, unos son más hábiles que otros. La función de la producción. Entonces, se debe tener en cuenta que el corto y el largo plazo. En el corto plazo, la capacidad instalada de la empresa es fija y permite cumplir los objetivos. En el largo plazo, la empresa puede revisar sus objetivos y decidir si requiere aumentar su nivel de producción. Y para esto tenemos una ecuación que nos identifica la función de producción, se puede representar de la siguiente manera. Entonces, nos muestra cómo la línea va ascendiendo y según las unidades producidas, después la cantidad de insumos va disminuyendo. Producto total y medio marginal. Obsérvese que el producto promedio que corresponde a cualquier punto de la curva del producto total está dado por la pendiente de una línea que va desde el origen cero hasta el punto en cuestión. Cuando el producto promedio alcanza su nivel máximo, que sería el punto E de la gráfica, esta línea es tangente y a la curva del producto total del punto B. El producto marginal alcanza su valor máximo, que sería el punto D, cuando la pendiente de la curva del producto total es más inclinada, que se refiere al punto A.
El producto marginal es igual al producto medio cuando este último alcanza su valor máximo. Bueno, acá tenemos la zona económica de la producción. Cuando ese comportamiento tecnológico es conocido por las empresas, estas mismas contratan una cantidad mínima de trabajadores de base para asegurar un determinado nivel de producción, por debajo del límite de la capacidad instalada. Y si se desea incrementar la producción, contratan trabajadores eventuales, pero como se ha visto, el concepto de capacidad instalada no siempre es preciso, por lo que suelen presentarse dificultades para calcular la producción máxima. El equilibrio del productor. Para abordar el estudio del equilibrio del productor, se requiere tener claridad sobre el concepto de isocuanta y sus similitudes y diferencias con las curvas de indiferencia que estudiamos en unidades anteriores. Para esto es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Qué son las isocuantas de la producción? ¿En qué se asimilan las isocuantas y las curvas de indiferencia? ¿En qué se diferencian las isocuantas con las curvas de indiferencia? Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿qué son las isocuantas de la producción? Una isocuanta es una curva en el espacio de insumos que muestra todas las posibles combinaciones de insumos que son físicamente capaces de generar un nivel dado de producción. ¿En qué se asimilan las isocuantas y las curvas de indiferencia? Las isocuantas tienen las mismas características que las curvas de indiferencia. Como primero, tienen en la parte significativa, las isocuantas tienen una pendiente negativa. Las isocuantas son convexas respecto a su origen y las isocuantas nunca se cruzan. ¿En qué se diferencian las isocuantas con las curvas de indiferencia? Las diferencias con las curvas de indiferencia es que estas representan el nivel de utilidad del consumidor, que no se puede calcular cardinalmente, mientras que las isocuantas representan el nivel de producción de una empresa que sí se puede calcular cardinalmente. Relación, teoría de la producción y empresas de salud. Bueno, como podemos encontrar acá, las empresas de salud, en el sistema de salud en Colombia, según el mandato constitucional, que es regulado por el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Salud y Protección Social, aunque algunas funciones han sido delegadas a sectores privados. La reglamentación del sistema de salud colombiano se basa en lo estipulado por la Ley 100 de 1993, que reglamenta el Sistema General de Seguridad Social. Entre las principales empresas que operan en el sector se encuentran las instituciones prestadoras de servicios de salud, tales como son las IPS, como los hospitales públicos y privados, las clínicas, los consultorios privados, etc. Por otra parte, se encuentran las EPS, que estas son las entidades promotoras de salud, que son las encargadas de asegurar a los usuarios tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado en el país. Según la OMS, ¿cómo se define la salud? Entonces, recordemos que la OMS en 1948 se define que la salud es un estado completo de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y por lo tanto, la salud vendría siendo una situación en la que influyen diversos aspectos que no necesariamente tienen relación con el sistema sanitario, como por ejemplo la capacidad económica, la situación laboral, las condiciones ambientales y de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, entre otras. Sin embargo, cuando se habla de empresas de salud, normalmente se relaciona el término con aquellas dedicadas al aseguramiento y la prestación de servicios de salud, fabricación de tecnología médica y medicamentos. Estas pueden ser públicas o privadas. La producción de servicios de salud. Los servicios de salud se producen en instituciones como los hospitales y clínicas, que se comportan como empresas productoras, al tener unos insumos que son transformados en bienes o servicios. Sin embargo, en una empresa de salud el proceso productivo es diferente, complejo y de difícil medición, dada la existencia de productos intermedios, que son diferentes según las características de cada paciente, lo que hace que cada producto hospitalario sea único y casi irrepetible, y por lo tanto se deriva de ahí la dificultad para realizar la medición de la producción.
Bueno, a partir de esta nueva concepción de hospital, como empresa de carácter científico, se incorpora en su gestión las herramientas de planeación estratégica, gestión del talento humano, el mercadeo, el servicio al usuario y sobre todo la administración financiera. En Colombia, mediante la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, se materializó este nuevo enfoque de gestión hospitalaria que llevó a las empresas del sector a participar y competir en un mercado de servicios de salud, donde convergen instituciones privadas y también públicas llamadas las ESES, como autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica. Muchas gracias.